sí. No, disculpe. Bueno, no, le decía que es un tema muy preocupante porque la ministra de Seguridad de Argentina ha dicho básicamente que Bolivia estaría albergando a 700 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, ¿no? Que son milicianos que estarían además tratando de hacer algún tipo de atentado, ¿no?, en contra de la Argentina. Entonces son acusaciones muy fuertes, muy graves, y por eso me llama mucho la atención que no muestre ninguna prueba, la ministra no haga ninguna señal de que lo que está diciendo es cierto, y tampoco se lo piden, ¿no? Ni los periodistas argentinos en las entrevistas que ha dado, por lo menos 2 entrevistas, no le exigen ningún tipo de prueba, y tampoco lo hace el gobierno boliviano, ¿no?, que no aclara la cosa. Solo el gobierno de Bolivia solo sale a través de la Dirección de Migración para decir que no se han entregado los pasaportes, que todos los pasaportes que se han emitido se han hecho bajo procedimientos, y que no se han entregado pasaportes a extranjeros, ¿no? Pero no se aclara el punto más grave, que es si están o no están en territorio boliviano estos 700 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, que además me cuesta creer que sea ese el número, porque tenemos que tener en cuenta la situación actual, ¿no? El momento que está viviendo Irán, presionado por todo el mundo, en una situación en la que va a recibir un ataque prontamente de Israel, y va a estar preocupándose de hacer algún atentado en Sudamérica. Bueno, tal vez, ¿no?, tal vez justamente por esas razones quiere hacerlo, no se puede descartar, pero cuesta creer que en estas circunstancias esté sucediendo algo así. Entonces, lo que realmente a mí más me llama la atención, y nadie lo dice, es el hecho de que una ministra salga con semejantes declaraciones y nadie le exija que las demuestre, ¿no? Porque obviamente si uno hace una aseveración de esa magnitud, lo mínimo que tiene que hacer es por lo menos demostrar o dar indicios de que lo que está diciendo es cierto. Pero en este caso no sucede, y también llama la atención que el gobierno boliviano lo deje así, sin salir a la palestra, sin salir al paso, y tratar de aclarar la cosa, ¿no? Ahora bien, todo esto también se provoca y es el resultado de un manejo de parte de Bolivia de este acuerdo que se ha firmado con Irán, que se lo mantiene en secreto, ¿no? Es un acuerdo, un memorándum de entendimiento, según tengo entendido, que se firma en julio del año pasado, pero que no se conocen los detalles, ¿no? Entonces, todas estas especulaciones y todo este malestar, además que no solo es en Argentina, también en Chile, en Paraguay y en otros países, han mostrado preocupación porque Bolivia se esté acercando a la República Islámica de Irán, que es un país sumamente cuestionado por varias de sus prácticas, tanto en la política interna como en la internacional, y que Bolivia firma un acuerdo, pero no se saben los alcances, no se conoce exactamente qué es lo que se ha suscrito. Entonces, eso creo que es algo muy importante que se debería aclarar, se debería transparentar, para saber qué está pasando y para, además, calmar un poco a los vecinos que claramente están preocupados por este acercamiento entre Bolivia e Irán. Así es. Ahora, Andrés, hay dos consultas que obviamente surgen a través de lo que usted nos comenta. La ministra, como usted bien dice, la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, consideramos obviamente que una afirmación de esta naturaleza, especificando la cantidad de personas, no creemos que lo haga, digamos, a una situación que no haya sido corroborada, ¿no es cierto?, para emitir una situación muy compleja hacia otro país, en este caso nuestro país hacia Bolivia. Ella debe tener, obviamente su gobierno debe tener una información precisa para afirmar incluso la cantidad exacta de estas personas, ¿no es cierto?, miembros del ejército iraní en nuestro país. Y como usted menciona, es un tanto, digamos, preocupante que el gobierno boliviano no emita ninguna aclaración diplomática en este caso, porque obviamente se pueden perjudicar las relaciones diplomáticas de ambos países. ¿Cuál será, según su análisis a nivel internacional, cuánto nos puede perjudicar? Obviamente la frontera entre Bolivia y Argentina
es básicamente un tanto libre, pero el refuerzo que va a hacer la Argentina en su frontera también va a ser preocupante para el comercio y el movimiento económico, si se quiere, que se realice entre Bolivia y Argentina. Definitivamente va a haber un efecto ahí, ¿no? Sabemos que los pueblos de Villazón, de Yacuiba, viven del comercio con la Argentina, ¿no? Y también del contrabando. Entonces, bueno, esto obviamente se va a ver afectado, sin duda, va a haber un control mucho más férreo. Y es cierto, y coincido en que Bullrich debe tener información corroborada o comprobada para salir al público y decir semejantes cosas, pero por eso mismo debería ella demostrarlo, ¿no? Es decir, y los periodistas y quienes estén ahí encargados deberían también exigirle, y el gobierno de Bolivia también, que lo demuestre, porque me parece que no puede quedar así algo tan grave, ¿no? Y es grave, digo, porque Irán es un país sumamente cuestionado, como decía antes, por muchas cosas, ¿no? Entre ello, por sus acciones terroristas, ¿no? A través de otros grupos también terroristas que han estado cometiendo actos terroristas, y tenemos que recordar que este caso es todavía más sensible porque Argentina ha sido atacada por Hezbollah en los años 90 en un operativo que definitivamente, y se ha demostrado, estaba dirigido y digitado por Irán. Entonces, es muy sensible para la Argentina tratar este tema, y con toda la razón del mundo, los argentinos saltan y se asustan, si se quiere, cuando estamos hablando de un país que los ha atacado, ¿no? Ha habido un ataque de Irán contra Argentina, y eso es algo que no tenemos que minimizar, ¿no? O relativizar, porque ya ha pasado en el gobierno de Evo Morales, que en cierto momento se invitó a un general de justamente la Guardia Revolucionaria iraní a un acto acá en Bolivia, cuando eso obviamente genera fricciones con el gobierno de Argentina, que definitivamente no quiere tener ningún tipo de relación con la República Islámica de Irán. Como digo, es un gobierno sumamente criticado y cuestionado, no solo por Argentina, no solo por los países occidentales, sino por casi todo el mundo, y en este momento están bajo esa presión. Entonces, bueno, vemos además, y como lo decías al principio, que de cierta forma se traslada el conflicto a Sudamérica. Es un conflicto entre Israel y Irán, y el país que más apoya a Israel, que es Argentina, el país que se ha alineado absolutamente con Israel en una manera, en una política ya un tanto ideologizada, podríamos decir, se pone a la defensiva y con fricción con el país que por el otro lado también es el más cercano a Irán, ¿no? Que es Bolivia. Entonces, de alguna manera se traslada el conflicto a nuestra frontera, y es peligroso y no debería suceder. Deberíamos saber manejarlo y deberíamos poder manejarlo, ¿no? Ojalá que más bien esto se pueda aclarar prontamente de la mejor manera y no vaya a mayores, y no sea que realmente hay aquí estos movimientos, los miembros de la Guardia Revolucionaria, de los Quds, que sería algo que definitivamente no corresponde, ¿no? Somos un país democrático, pacifista, que no podría en ningún caso estar promoviendo o siendo cómplice de alguna forma de algún tipo de atentado que se quiera hacer, y menos aún con un país vecino, ¿no? Entonces es muy cuestionable, muy, muy grave todo esto, y como digo, ojalá se resuelva pronto y de la manera más diplomática y pacífica posible. Ahora, Andrés, dentro del ámbito que, ustedes, ¿no es cierto?, analista internacional, tiene que haber un tiempo, digamos, prudente en no estar en silencio, digamos, en este caso en nuestro país tendría que realmente emitir, no sé, el canciller tal vez realizar alguna, alguna conferencia, no sé, pues algo que pueda mencionar o corroborar o negar estas afirmaciones de una alta autoridad de la Argentina.
¿no? Porque podría, no sé, dársela, ¿no es cierto?, es dar una pauta a las personas que si no se responde adecuadamente, es como que admitir sin haber hablado. Entonces, esto es una situación que también deja un poco complicada a nuestro país. ¿Cuál sería el consejo, digamos, a nivel diplomático que tendría que hacer Bolivia, al margen de hacer una, digamos, una declaración tal vez conjunta de las autoridades de gobierno, en este caso la Cancillería, y decir, afirmar o negar tales afirmaciones, ¿no es cierto?, de lo que dice la ministra de Argentina? Sí, bueno, yo me imagino que hay conversaciones reservadas entre los dos gobiernos que ya se han contactado, ya se han comunicado, y me imagino que están resolviendo el problema a ese nivel, lo cual sería lo correcto, ¿no? Ahora, claro, también es importante, una vez que ya se tenga más claridad, hacerlo público y calmar también, ¿no?, todas estas especulaciones y todo lo que ahorita está en las redes sociales respecto al tema, eh, para no agravar más esto, ¿no? Y hay que actuar lo antes posible, obviamente, ¿no?, para evitar que la cosa crezca. Entonces, bueno, lo que se debería hacer es eso, ¿no?, resolver el problema directamente, tal vez de manera reservada con el gobierno, entre gobierno y gobierno, y después ya salir al público y aclarar todo. Ahora, si no se ha hecho eso, bueno, cuanto antes, ¿no?, efectivamente salir y hacer un comunicado o algún pronunciamiento en el que se diga o se niegue esto, porque estas acusaciones son graves, porque efectivamente y ha sido oportuno y rápida la salida de la Dirección de Migración, que ha aclarado que no se han dado estos pasaportes a personajes extranjeros y no estarían siendo beneficiados los iraníes con pasaportes bolivianos. Ahora, si la ministra Bullrich de alguna manera demuestra que hay ciudadanos iraníes, no sé, con nombres árabes, ¿no?, Mohammed, tantos, con un pasaporte boliviano, entonces, claro, ahí ya estaría la prueba de que lo que está diciendo es verdad. Pero mientras no lo haga, esto queda en la especulación, ¿no? Entonces, me parece que es irresponsable también de su parte lanzar estos comentarios y no sustentarlos. Entonces, bueno, cuanto antes, la cosa es actuar ya para evitar la mayor especulación y el crecimiento del problema, porque no le hace bien a las relaciones de los dos países, que son vecinos, que son hermanos y que han mantenido a lo largo de la historia una muy buena relación, ¿no? Efectivamente hay discrepancias ideológicas en este momento y en el tema específico del conflicto en el Medio Oriente tenemos diferentes visiones, pero eso no debería ser un motivo para enfrentarnos entre nosotros y trasladar el conflicto más bien a este lado del mundo, donde más bien lo último que necesitamos es eso. Entonces, bueno, la recomendación es actuar cuanto antes, ya sea de manera directa, que generalmente es el mejor canal, o de manera pública, porque si Bullrich sale y lo dice además a los medios, quiere decir que no se ha comunicado antes con las autoridades bolivianas para resolver el problema, y también seguramente hay una intencionalidad para generar apoyo, ¿no?, o distraer tal vez la atención con algunos otros problemas con este asunto, ¿no? Entonces hay también una intencionalidad política en los comentarios de Bullrich, que definitivamente no es además muy amiga del gobierno, ya ha tenido antecedentes antes del 2019, cuando ella era ministra también de Macri, también hubo roces, ¿no? Fue el 2020, perdón. Entonces, bueno, esperemos, como digo, que esto se resuelva lo antes posible y que volvamos a encaminar nuestras relaciones, que son además estratégicas para Bolivia. Estamos esperando ser miembros del Mercosur, tenemos mucho comercio con Argentina, tenemos que renegociar también el tema del gas, ver en qué está eso, las alianzas posibles en el tema del litio, ¿no?, y otros negocios que son muy importantes entre los dos países, que no se pueden descuidar o no se pueden entorpecer por estos temas que son más que nada políticos e ideológicos. Ahora bien, Andrés, haciendo simplemente tal vez una a colación de esta temática,
recordar, y usted seguramente tiene obviamente una mejor información, lo que precisamente anunciaba el presidente del Estado el año pasado, en noviembre del año pasado, donde Bolivia rompía relaciones diplomáticas con Israel, ¿no es cierto?, por la ofensiva que había hecho en Gaza, tras todo este conflicto bélico que se ha generado desde ese entonces. ¿No será este tal vez un punto también de no respuesta a ese a esa información que ha mandado la ministra argentina en este caso? Es decir, haciendo simplemente una pequeña relación, una tal vez muy sencilla relación, ¿no es cierto?, de que si Bolivia ya no tiene relaciones diplomáticas con Israel, entonces va a generar mayor aceptación con Irán, por ejemplo. ¿Cuál sería esta lectura más precisa en el ámbito internacional? Sí, yo creo que tiene relación en esto que digo del posicionamiento, ¿no? Bolivia es el país más crítico de Israel en la región, es el que, además de romper relaciones diplomáticas, se ha sumado a la demanda que Sudáfrica presentaba en contra de Israel en la Corte Internacional de Justicia y ha participado de otro proceso que existe contra Israel, declarando por qué lo que está haciendo Israel es un genocidio, ¿no? Y nuestro agente, que es nuestro embajador en Países Bajos, ha comparecido ante la Corte para acusar a Israel de el genocidio y de explicar por qué, ¿no? Entonces Bolivia es uno de los países que está acusando a Israel en la Corte Internacional de Justicia, ha roto relaciones diplomáticas y ha criticado muy duramente lo que está ocurriendo, ¿no? Y en lo que además creo que es correcto, porque efectivamente hay una masacre, hay crímenes de guerra que se están cometiendo contra población civil, y en ese sentido digamos que está bien, pero lo que no está bien es también acercarse al otro lado, que es Irán, que es un país, como digo, muy controvertido, una autocracia, una dictadura, que oprime además a las mujeres, a los homosexuales, ¿no?, que tiene unas políticas muy rígidas, muy duras, y que tiene además la filosofía o la mentalidad de que tienen que destruir a Israel. No pueden pensar ellos en convivir, sino que tienen que eliminar al Estado de Israel, y para eso utilizan mecanismos de terrorismo a través de Hezbollah, a través de Hamas, a través de los Houthis, que están en el Mar Rojo, que están en la región, haciendo estos actos en contra de Israel. Entonces, no es correcto desde mi punto de vista ponerse de ese lado tampoco, ¿no? Es decir, lo que deberíamos hacer es realmente adoptar una neutralidad respecto a este conflicto y no estar apoyando ni a uno ni al otro, que yo creo que ninguno de los dos tiene razón. Y por el otro lado está la Argentina, que es justamente lo contrario, ¿no? Un país que está totalmente alineado con Israel y que ha socapado y que ha incluso justificado de alguna manera los actos de guerra, los crímenes que están cometiendo en contra de Palestina, y con una posición totalmente a favor de todo lo que haga Israel, ¿no? Y eso obviamente nos pone en conflicto, porque son una sumatoria de cosas, ¿no? Un país que está totalmente alineado con uno, Argentina con Israel, y el otro, Bolivia con Irán. Entonces, por tanto, estamos chocando ya, ¿no? Y eso es muy lamentable, y es además sin sentido, no tiene una razón, ¿no? Es su pura ideología, puro alineamiento político, que no nos favorece, que no es nada beneficioso para nuestros pueblos. Entonces creo que hay que cambiar esa lógica y más bien tratar de recuperar las buenas relaciones que históricamente han tenido Bolivia y Argentina para resolver este problema lo antes posible, como digo, y ojalá de la mejor manera.
Ujú. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por estos detalles que nos has brindado acerca de poder entender mejor esta situación. Y bueno, realmente esperemos lo que tú mencionabas, ¿no? Que lo más pronto posible el gobierno de Bolivia, a través de la Cancillería, pueda emitir, ¿no es cierto?, una respuesta a esta bueno, esta información que ha brindado la ministra de Argentina, y bueno, se aclare la situación, porque dejar lo contrario, digamos, no responder de una u otra manera, pues podría hacer ver que efectivamente así es en nuestro país, es decir, que hay 700 miembros de la Guardia, ¿no es cierto?, iraní aquí en nuestro país, lo cual tiene que ser obviamente aclarado para, primero, una imagen internacional, segundo, para la tranquilidad de la ciudadanía, ¿no?, por toda la situación internacional que está ocurriendo en este momento. Bien, esperemos que así sea.